Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente sesión, a la presente clase correspondiente a la semana número 7, por lo tanto, eh, penúltima semana de este primer bimestre y, bueno, semana también en la que concluiremos el estudio de la unidad tercera relacionada con las garantías que hemos ido viendo durante estas últimas semanas, ¿sí? Bueno, darles la más cordial bienvenida como semanalmente hago y gracias también por su conexión. Y bueno, vamos a proceder a revisar el contenido académico correspondiente a esta semana número 7. Como ustedes recordarán, durante estas últimas semanas y dentro de la unidad tercera, hemos estado viendo distintas garantías, que son aquellos mecanismos jurídicos que el ordenamiento jurídico prevé o regula, cuyo objetivo precisamente es asegurar o intentar asegurar de manera adicional, de alguna manera, el cumplimiento de las obligaciones que entre las partes se generan contractualmente o en el libre comercio. Esa es la finalidad que tienen las garantías. Pues bien, esta semana, como les indicaba, vamos a concluir el estudio de las garantías de la unidad tercera con el estudio de dos garantías finales o adicionales, como son la prenda y la hipoteca. Empecemos por la prenda. Respecto a la prenda, se encuentra regulada en el Código de Comercio, en los artículos 623 al 661. En esos artículos es donde encontramos la regulación concreta de la prenda. Concepto y clases de prenda. En el contrato de prenda se entrega o se pone a disposición del acreedor una cosa mueble para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se denomina prenda y se constituye en una garantía real. Es una garantía real porque precisamente recae sobre un bien. No es una garantía personal que recae sobre la persona que se constituye como garantía, sino que es una garantía siempre real y que cae sobre un bien mueble propiedad del deudor. Sobre ese bien mueble recae esta garantía de prenda, con la cual el deudor garantiza o intenta asegurar en mayor medida o dar más confianza al acreedor de que va a cumplir con su obligación. Clases de prenda. Prenda comercial ordinaria. Se entrega una cosa mueble al acreedor para asegurar el crédito. Se la conoce también como prenda pretoria. Esta está regulada en los artículos 624 a 636 del Código de Comercio, mientras que el otro tipo de prendas que encontramos son las agrícolas e industriales. Se entrega al acreedor de uno o más bienes determinados en la ley para la seguridad del crédito. Estos bienes no dejan de permanecer en poder del deudor, de los artículos 637 a 667 del Código de Comercio. Son los dos tipos de prenda más importantes que existen y que están regulados en la normativa mercantil ecuatoriana a través del Código de Comercio en los artículos que les menciono. El primer tipo de prenda que vamos a revisar es el de prenda comercial ordinaria. Esta clase de contrato debe celebrarse por escrito, por lo tanto aquí encontramos un requisito importante de formalidad. Bien sea dada la prenda por un comerciante, bien por alguien que no sea comerciante, siempre que se trate de un acto de comercio de los previstos en el artículo 8 del propio código. El contrato de prenda comercial ordinaria se extenderá en dos ejemplares. Otro requisito formal debe ser un contrato estipulado por escrito y en dos ejemplares del mismo tenor. El acreedor conservará el original y el deudor el duplicado. En el original constarán las condiciones del préstamo, la cantidad prestada, el interés, el plazo y la designación de la especie dada en prenda. En el duplicado constarán los mismos detalles y se denominará resguardo. La cancelación y los abonos deberán hacerse constar en ambos ejemplares, de tal manera que no valdrá la anotación del uno sin la correspondiente anotación del otro. En caso de pérdida o destrucción de cualquiera de los documentos, se extenderán por duplicados llenando las mismas formalidades.
Entonces, la idea es que si existen abonos, se inscriban los mismos en los dos ejemplares y si se pierde alguno de ellos, igual se debe emitir una copia idéntica de los que existían. Todo esto son requisitos de formalidad del contrato de prenda comercial ordinaria. En este contrato, la prenda se entrega al acreedor o a un tercero elegido por las partes, es decir, las partes pueden elegir si el bien mueble es entregado directamente al acreedor para que él lo conserve o si pueden designar de mutuo acuerdo a una persona denominada depositario. Es un depositario que ejercerá la función de mantener, de conservar el bien mueble dado en prenda. El acreedor, en caso de que sea él quien ostente la posesión del bien prendario, debe ejecutar obviamente todos los actos necesarios para la conservación del bien mueble prendario, pero tiene el derecho de pagarse con privilegios sobre el valor de la prenda y de los gastos que le cause su conservación. Si la prenda se constituye sobre documentos o títulos a la orden, se lo hará mediante un endoso regular con las palabras valor en garantía u otras equivalentes. Si la prenda es constituida sobre acciones, obligaciones u otros títulos nominativos de compañías industriales, comerciales o civiles, se lo hará mediante traspaso hecho en los registros de la compañía por causa de garantía. Bueno, en esos casos, pues obviamente ya en los libros sociales de las compañías, cuando se utilicen estos títulos nominativos como garantía a favor de los acreedores, deberá todo ello registrarse en los libros sociales respectivos y que quede constancia de ello oportunamente, ¿no? Respecto de acciones, cédulas u obligaciones al portador, la prenda se constituye por la simple entrega del título. Recuerde, es prohibido estipular en el contrato la autorización al acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella en otra forma no prescrita por la ley. No olvidemos que estamos ante una garantía, no deja de ser garantía, por lo tanto, el acreedor prendario no es que puede llevar a cabo actos de libre disposición o de administración como si fuera dueño sobre el bien mueble, ¿no? Entonces, el único objetivo de dar en prenda un bien mueble es llegar a ejecutarlo en el caso de que el obligado no cumpla precisamente con su obligación. Ese es el único objetivo que tiene la prenda. No se puede utilizar el bien mueble para otros objetivos o fines que no sean estos. En cuanto a los derechos que tiene el acreedor prendario, pues bueno, pedir el remate de la prenda al vencimiento del plazo del crédito para poder cobrar el mismo. Si la prenda fuera una letra de cambio, pagaré, el acreedor u otro efecto de comercio tendrá los derechos del portador. Obligación del acreedor prendario, ejecutar todos los actos necesarios para la conservación de la cosa prendada. Si la prenda fuera un título de valor, como la letra de cambio o un pagaré, el acreedor prendario tendrá los deberes del portador. Por lo tanto, la principal obligación que va a tener un acreedor prendario es conservar con la debida diligencia la cosa o el bien dado en prenda. ¿Y qué es lo que puede llevar a cabo en caso de incumplimiento de la obligación principal por parte del deudor? Pues la acción de cobro del crédito prendario. Vencido el plazo del crédito, el acreedor tiene derecho a ejercer la acción de cobro. Y la acción de cobro, de conformidad a lo que establece el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, el contrato de prenda es un título de ejecución. Por lo tanto, es equivalente pues a una sentencia o un acta de mediación. Podrá acudir el interesado, el beneficiario del contrato de prenda, ante la autoridad judicial civil para solicitar la ejecución del contrato prendario. Así lo establecen los artículos del Código Orgánico General de Procesos. No es un título ejecutivo, sino que es un título de ejecución. El otro tipo de prenda, los otros tipos de prenda, aparte de la prenda comercial ordinaria, son la prenda agrícola y la prenda industrial. Todo contrato de prenda agrícola o de prenda industrial debe celebrarse por escrito, puede otorgarse por escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido. Por lo tanto, no es necesario, no es un requisito obligatorio protocolizar notarialmente
el contrato de prenda agrícola e industrial. Lo que sí es obligatorio es inscribirlo en los registros especiales correspondientes denominados registro de prenda agrícola y registro de prenda industrial que existen en los registros mercantiles de cada cantón o si no hubiera registros mercantiles, en su defecto, en el registro de la propiedad correspondiente. Por lo tanto, un requisito formal importante para este tipo de prenda agrícola e industrial, la necesidad de su inscripción para que quede constancia frente a terceros, eh, su inscripción en los registros correspondientes, ya que ello otorga publicidad y por lo tanto las personas pueden saber si un determinado bien relacionado con actividad agrícola o industrial está sujeto a prenda. El registrador certificará el registro del contrato inscribiendo la respectiva nota en el propio documento. Se hará constar en el registro una lista de los muebles empeñados y si los bienes prendados estuvieran localizados en diferentes cantones, se registrará el contrato en todos ellos. Por tanto, desde la fecha del registro, el contrato surtirá sus efectos. Es condición ineludible poder inscribir estos contratos de prenda para que surtan efecto desde el momento de su inscripción. En cuanto a las características de este tipo de prenda, tanto la prenda agrícola como la prenda industrial son contratos constituidos sobre bienes especificados en la ley que permanecen en poder del deudor, a diferencia de la prenda comercial ordinaria, que recuerden que se entrega el bien mueble al acreedor. En estos casos no, porque obviamente son bienes relacionados con la actividad económica normalmente del deudor, por lo tanto se mantienen en poder del mismo para que pueda continuar su actividad productiva sin que ésta se vea mermada por la prenda, ¿no? En el caso de la prenda agrícola puede constituirse únicamente sobre los siguientes bienes: frutos de toda clase pendientes o cosechados, animales y sus aumentos, productos forestales y de industrias agrícolas, maquinarias y aperos de agricultura como instrumentos, animales y demás bienes necesarios para las faenas agrícolas. Estos bienes están detallados en el artículo 639 del Código de Comercio. Por otro lado, en el caso de la prenda industrial, según lo que establece el artículo 641 del Código, pueden ser objeto de prenda industrial las maquinarias industriales, las instalaciones de explotación industrial, herramientas y utensilios industriales, elementos de trabajo industrial de cualquier clase, animales destinados al servicio de cualquier industria o productos que hayan sido transformados industrialmente. Todo esto puede ser objeto de prenda industrial con la finalidad de que el deudor pueda garantizar a su acreedor el cumplimiento de la obligación respectiva. En cuanto a derechos y obligaciones del acreedor y del deudor prendario, derechos del acreedor prendario, entre otros, pedir el remate de la prenda al vencimiento del plazo del crédito para poder cobrar el mismo. Si el producto de la venta no bastare para el pago del capital, los intereses y las costas, el acreedor podrá pedir el remate de otros bienes del deudor. Es una prenda que se puede hacer extensiva a otros bienes si no alcanza para pagar todo el monto, ¿no? Obligaciones, derechos y responsabilidad del deudor prendario: cuidar los objetos empeñados. No puede el deudor vender los objetos sin el consentimiento escrito del acreedor por la deuda. No pueden ser removidos los objetos empeñados del lugar donde se efectúa la explotación agrícola o industrial. El deudor está obligado a cuidar de los objetos empeñados y responderá de ellos. Por tanto, si los frutos no se han cosechado o los aumentos no se han producido, el deudor deberá cuidarlos por el tiempo necesario hasta que se haga la cosecha o se realice el aumento. Todo esto de conformidad a lo previsto en el artículo 649 del Código de Comercio. Obviamente siempre tienen que ustedes leer, analizar y revisar la regulación vigente relacionada con la materia que estamos dando en la semana. Igual, el acreedor prendario, tanto en la prenda agrícola como en la prenda industrial, pues tiene la misma facultad procesal de acudir a un proceso de ejecución precisamente para hacer valer sus derechos a través de la prenda que se haya constituido, ¿no? Según lo que establece el COGEB. Y en cuanto a la prescripción de los derechos del acreedor,
conforme lo señala el artículo 648 del Código de Comercio, los derechos del acreedor prendario prescriben en 2 años desde el vencimiento del plazo. Sin embargo, prescrito el derecho, subsiste la posibilidad de que el acreedor ejerza su crédito, pero sin el privilegio del contrato de prenda. Por lo tanto, podrá seguir exigiendo judicialmente el pago de la obligación, pero ya la prenda no surtirá efectos. Recuerde, la prenda es una garantía real, básicamente se prendan cosas muebles como vehículos, maquinaria, equipos, etc. Esto en cuanto a la prenda, y vamos a revisar rápidamente eh, la otra garantía prevista dentro de esta semana, que es la garantía de la hipoteca. Mientras que en la prenda estamos revisando una garantía real que recae sobre bienes muebles, en el caso de la hipoteca, como ustedes saben, recae la garantía sobre bienes inmuebles, propiedades que corresponden, son propiedad de los deudores. Y la hipoteca, según lo que establece el artículo 2309 y siguientes del Código Civil, la cataloga como un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Por lo tanto, es una prenda sobre bienes inmuebles. Eso es la hipoteca, básicamente, hablando en términos jurídicos. Pero los bienes inmuebles son propiedad del deudor y no dejan de permanecer bajo su poder y su posesión. Por tanto, mientras exista la hipoteca, eso es una garantía que no impide que el propietario, pese a ser deudor, siga pues beneficiándose o pudiendo utilizar los bienes inmuebles. En cuanto a sus características, es un derecho real porque recae sobre una cosa sin referirse a determinada persona. Se constituye sobre inmuebles, es decir, cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. El inmueble constituido en hipoteca permanece en poder del deudor, propietario o del garante propietario que la constituye. La hipoteca es de carácter accesorio, ya que garantiza una obligación principal y le otorga el acreedor el derecho de perseguir el pago de la finca hipotecada. Bueno, como ustedes conocen, la hipoteca es una garantía ampliamente utilizada en el sector financiero, pues para cumplir con diferentes obligaciones que los usuarios y clientes de las entidades financieras contraen con las mismas. Obviamente, en el caso pues, de adquisición de viviendas, muchas veces las personas necesitan obtener créditos bancarios o créditos de entidades financieras y cómo hacen las entidades financieras para garantizar o asegurar el pago por parte del usuario, para garantizar tanto la devolución íntegra de todo el capital como de los intereses respectivos que se pacten por la concesión de la hipoteca, pues bien, hipotecando precisamente eh, el bien inmueble que se está adquiriendo, ¿no? Entonces, es la utilidad principal que existe en el caso de la adquisición de inmuebles, ¿no? Para adquirir inmuebles, cuando se solicitan préstamos bancarios para adquirir inmuebles, pues existe normalmente la hipoteca como garantía principal para asegurar el cumplimiento de la obligación. Y en cuanto a sus características, la hipoteca otorga un derecho de preferencia en el cobro a favor del acreedor hipotecario. Les invito a que revisen el artículo 2379 del Código Civil. La hipoteca también se inscribe en el registro de la propiedad correspondiente y la hipoteca es un principio de enajenación y es indivisible. Recae sobre todo el bien inmueble íntegramente. No se puede decir o estipular en la escritura pública, por ejemplo, que la hipoteca va a recaer sobre cierta parte o sobre cierta sección o habitación o departamento de un inmueble concreto. No, recae todo sobre un bien inmueble en su totalidad. Por eso es indivisible. Y siempre se debe constituir a través de escritura pública. La hipoteca siempre se constituye a través de escritura pública y esta escritura pública a su vez será inscrita en el registro de la propiedad correspondiente. Les invito también a revisar la lectura número 6 de la guía didáctica para profundizar sobre la hipoteca. Y en todo caso, como estamos concluyendo
una unidad, la unidad número 3, también importantísimo que ustedes puedan revisar o realizar, mejor dicho, la autoevaluación que encuentran al final de la guía didáctica, al final de cada unidad, para contrastar y confirmar su aprendizaje de la materia. Eso, estimados estudiantes, en la presente ocasión, respecto a la materia prevista para esta semana, no sé si en este momento tienen ustedes alguna duda, alguna consulta en cuanto a lo que hemos visto en esta clase, o si revisan nuevamente la clase virtual o el contenido de aprendizaje a través de la lectura de la bibliografía y de la normativa. Pues si tienen cualquier duda me la pueden trasladar también durante la semana, como ustedes saben. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, Messi, ¿cómo está? Bien, gracias. Doctor, yo no es de la clase, pero claro, tiene que ver en la materia. Quería hacerle una pregunta para Ujú. que me saque de una duda. En la letra de Dígame. en la letra de cambio que uno firma, está la cantidad en números y en letras y el nombre de la persona que se firma y a quién se la va a dirigir. Pero en una parte de la letra no está descrito de la manera clara, o sea, no está descrito los intereses. Es posible que la persona a quien se dejó la letra pueda ponerle el número, o sea, el valor de los intereses por pagar para hacer efectiva ese cobro de la letra. Sí, es totalmente válido que se pueda llevar a cabo eso. O sea, siempre en una letra de cambio, lo más importante es que la firme la persona que la acepta. Mientras en el reverso de la letra de cambio exista la firma de la persona que acepta, es decir, del librado, del obligado, después si hay campos que quedan pendientes de rellenar, los podrá rellenar el portador o el beneficiario de la letra de cambio. No hay ningún impedimento a que se estipulen intereses posteriormente. ¿Ya? Sí, porque tenía una duda de eso, o sea, porque habían llenado y me dice, no, puede Sí, llenar. mientras una letra de cambio reúna todos los requisitos que la ley exige, que el Código de Comercio existe, será válida. Debe reunir todos los requisitos de forma. Gracias, doctor. No se preocupe, con gusto. Muy buenas tardes, docente, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, docente. Yo quería hacerle una consulta, me quedó un poco de duda, pero bueno, usted me dio una explicación luego. Mi pregunta es, ¿existe la prenda sobre bienes inmuebles? O como usted nos explicó, solamente la prenda es de bienes muebles, ¿no verdad? Exactamente. Ya, ajá. La, Entonces la- la la- hipoteca la viene a pre- ser la lo que pre- es bienes inmuebles. sí, la hipoteca podemos traducirlo, podemos definirlo como una prenda sobre bienes inmuebles. Entonces, jurídicamente, pero la prenda en sí como garantía solo se puede constituir sobre bienes muebles. Por Sobre eso bienes. existe la hipoteca sobre bienes inmuebles. No puede existir prenda sobre bien inmueble. Ah, ya, como leía por ahí que decían que sí, pero son, o sea, no sé si aquí en Ecuador, pues decían en otro país, pero bueno, por eso tenía esa duda, esa inquietud. No Ahora se ya preocupe, aquí en Ecuador la prenda solo es sobre bienes muebles. sobre Cu- bienes muebles. Y la hipoteca, Cuando, pues ya viene a ser lo que es exactamente. En cambio, la un hipoteca, el requisito es que se constituya sobre bienes inmuebles, solo inmueble. sobre ese tipo de bienes. Así es, ya, docente, muchas gracias. Eran mis Listo, con gusto, Carmen. dudas. Marta, ¿cómo está? Dígame, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, en el caso de la prenda, cuando ya vence el contrato de la prenda o lo que se hace por escrito, ahí sí, un caso de que no pague el deudor, el acreedor puede vender esos bienes o nunca va a poder vender para recuperar su dinero. No, no vende el acreedor prendario no puede vender porque él no es propietario de ese bien. Nunca va a ser propietario. Pero ¿qué pasa? Que como se registra esa prenda,
existen los registros públicos de que él es el acreedor prendario. Entonces, con eso puede acudir ante un juez y solicitar el remate judicial, que ya se abre el proceso de remate y es un juez el que lleva a cabo todo el remate judicial para que cuando se remate ese bien haya un comprador, una persona que adquiere ese bien en subasta judicial, recupere a través del dinero de la subasta el crédito, bueno, la obligación, lo que quiera pagar a alguien por ese bien en subasta. Ya, y digamos que así mismo como en la hipoteca, por ejemplo, en la prenda, yo le doy una joya y la joya al momento del remate no cumple el valor del crédito. ¿Qué sucede? No puede hacer nada más, solo coge el valor que ese momento puede dar. Ajá. Tendrá que intentar, pues a lo mejor, si garantizó la obligación con una letra de cambio o con otra garantía, pues intentar otras vías judiciales. Pero respecto a ese remate de esa prenda, el único objeto en el caso de la joya es precisamente esa joya. Por lo tanto, el remate judicial solo va a recaer sobre ese bien que haya sido prendado. Si no hay otra garantía, dependerá del remate judicial y de la subasta y de lo que consiga obtener a través de ese proceso. Ujú. Prácticamente sería lo único que podría recuperar en primera instancia. Exactamente. Salvo que Mm. haya otra garantía, ¿no? Como le indico, si existe otra garantía, tendrá otras acciones judiciales eventualmente. Ah, perfecto. Ahí me quedó más claro. Gracias, profe. No se preocupe, Marta, con gusto. Sí, y respecto a su pregunta, pues no olvidemos que estas garantías que hemos visto son garantías reales, ¿no? Por lo tanto, dependemos exclusivamente del bien o de los bienes que hayan sido prendados o hipotecados. No nos podemos exceder de eso. Y bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por hoy en esta clase virtual. Como siempre, un gusto saludarles y poder compartir con ustedes este espacio semanal. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen llegar, por favor, para yo poderles contestar con todo gusto. Que estén todos muy bien, tengan una excelente semana y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias a Hasta la ustedes, próxima. compañeros. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. compañeros. Que les vaya Un bien. Hasta gusto. luego, compañeros.